Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar productos notables y vamos a ver el tema de binomio al cuadrado, estudiando cuadrado de la diferencia de dos cantidades de la álgebra de Baldor, resolviendo el ejercicio 63. Esta clase la vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a empezar con la primera parte. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí y solo si trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Vamos a ver entonces de qué se trata la clase del día de hoy. Binomio al cuadrado, cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Es decir, que cuando tenemos a menos b al cuadrado, estamos ante ese caso, siendo a el primer término y b el segundo término. Y miremos que se trata de una diferencia que está al cuadrado. ¿Cómo resolvemos este caso de productos notables? El primer término al cuadrado, es decir, a al cuadrado, menos dos veces el primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Y esta es la teoría que vamos a utilizar para resolver los problemas del ejercicio 63 del álgebra de Baldor. En el problema 1 tenemos a menos 3 al cuadrado. Estamos ante el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. A primer término, 3 segundo término. Entonces, aplicando la teoría, tendríamos que esto es igual a el primer término al cuadrado, es decir, a al cuadrado, menos dos veces el primer término, que es a, por el segundo término, que es 3. Y esto más el segundo término al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado. Ahora resolvemos las operaciones que quedaron indicadas. Y esto sería igual a al cuadrado menos 2 por a por 3 me daría menos 6a, más, y 3 al cuadrado es 9 porque es 3 por 3. Recordemos que cuando tenemos un binomio al cuadrado, la respuesta es uno de los trinomios más famosos, el trinomio cuadrado perfecto. Y hemos resuelto el problema 1 del ejercicio 63 del álgebra de Baldor. En el problema 2 tenemos x menos 7 al cuadrado. X primer término, 7 segundo término. Y miremos que tenemos el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Entonces, aplicamos la teoría y esto sería igual a primer término al cuadrado, es decir, x al cuadrado, menos dos veces el primer término, que es x, por el segundo término, que es 7. Y esto más el segundo término al cuadrado, es decir, 7 al cuadrado. Resolvemos las operaciones que quedaron indicadas y esto es igual a x al cuadrado, x cuadrado, menos 2x por 7, eso me daría menos 14x, más, y 7 al cuadrado es 49 porque es 7 por 7. Y hemos resuelto el problema 2 del ejercicio 63 del álgebra de Baldor. En el problema 3 tenemos 9 menos a al cuadrado. Estamos ante el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. 9 primer término, a segundo término. Y esto sería igual a primer término al cuadrado, es decir, 9 al cuadrado, menos dos veces el primer término, que es 9, por el segundo, que es a, y esto más el segundo término al cuadrado, es decir, a al cuadrado. Ahora resolvemos las operaciones que están indicadas y esto sería igual a 9 al cuadrado, es 9 por 9, entonces me daría 81. Ahora, menos 2 por 9 por a, eso me daría menos 18a,
más a al cuadrado. Y hemos resuelto el problema 3 del ejercicio 63 del álgebra de Baldor. El problema 4 nos dice 2a menos 3b al cuadrado. Estamos ante el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Miremos que tenemos 2a como primer término, 3b como segundo término. Entonces, aplicando la teoría, esto sería igual a primer término al cuadrado, es decir, 2a al cuadrado. Utilizo paréntesis porque el primer término es un producto. Entonces debo indicar que cada factor se debe elevar al cuadrado y eso lo hago con paréntesis. Ahora, menos 2 veces el primer término, que es 2a, por el segundo, que es 3b, y esto más el segundo término al cuadrado, es decir, 3b al cuadrado. Ahora resuelvo las operaciones que quedaron indicadas y esto es igual a 2a al cuadrado. Aquí tenemos un producto, entonces cada factor lo debo elevar al cuadrado. 2 al cuadrado, 4 al cuadrado, a cuadrado. Entonces 2a al cuadrado es igual a 4a cuadrado. Ahora, menos 2 por 2a por 3b. Esto sería igual a menos 2 por 2, 4. Y 4 por 3, 12. Menos 12ab. Más, y la siguiente operación es 3b al cuadrado. Tengo un producto al cuadrado. Cada factor lo debo elevar al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. Y b al cuadrado, b cuadrado. Quedándome 9b al cuadrado. Y hemos resuelto el problema 4 del ejercicio 63 del álgebra de Baldor. En el problema 5 tenemos 4ax menos 1 y todo esto elevado al cuadrado. Estamos ante el cuadrado de la diferencia de dos cantidades, donde 4ax es el primer término y 1 el segundo. Entonces aplicamos la teoría y esto sería igual a primer término al cuadrado, es decir, 4ax, todo esto al cuadrado, menos 2 veces el primer término, es decir, 2 por 4ax, y todo esto por el segundo término, que es 1. Ahora esto más el segundo término al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado. Recordemos que es primer término al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Resolvemos las operaciones que están indicadas y esto será igual a 4ax al cuadrado. Tengo un producto. Cada factor lo debo elevar al cuadrado. Entonces, 4 al cuadrado, 16. A al cuadrado, a cuadrado. Y x al cuadrado, x cuadrado. Vamos para la siguiente operación. Menos 2 por 4ax por 1. Eso me daría menos 2 por 4, 8. Y 8 por 1, 8. 8ax. Más y 1 al cuadrado es 1. Y hemos resuelto el problema 5 del ejercicio 63 del álgebra de Baldor. En el problema 6 tenemos a la 3 menos b a la 3 y eso al cuadrado. Es decir, que estamos ante el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. A la 3 el primer término, b a la 3 el segundo término. Entonces aplicamos la teoría y esto sería igual a primer término al cuadrado, es decir, a la 3, todo esto al cuadrado. Primer término al cuadrado, menos 2 veces el primer término, es decir, 2 por a a la 3 por el segundo término, es decir, por b a la 3. Y esto más el segundo término al cuadrado, es decir, b a la 3 y todo esto elevado al cuadrado.
Recordemos que tenemos primer término al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Resolvemos las operaciones que están indicadas y eso será igual a la 3 al cuadrado. Estamos ante la potencia de una potencia. En este caso se multiplican los exponentes. Entonces tendríamos a la y 3 por 2, 6. Multiplicamos los exponentes en potencia de una potencia. Ahora esto me daría menos 2 por a la 3 por b a la 3 es menos 2 a la 3 por b a la 3. Más b a la 3 al cuadrado. Potencia y una potencia, multiplico los exponentes, entonces me daría b a la 6. Y hemos resuelto el problema 6 del ejercicio 63 del álgebra de Baldor. Vamos con el problema 7. En el problema 7 tenemos 3a a la 4 menos 5b a la 2 y todo esto elevado a la 2. Entonces, estamos ante el cuadrado de la diferencia de dos cantidades, donde el primer término es 3a a la 4 y el segundo término es 5b a la 2. Entonces, aplicando la teoría, esto sería igual a primer término al cuadrado, es decir, 3a a la 4 y todo esto al cuadrado o a la 2. Ahora, menos 2 veces el primer término, es decir, 2 por 3a a la 4 por el segundo término, que es 5b a la 2. Ahora, más el segundo término al cuadrado, es decir, 5b a la 2 y todo esto a la 2 o al cuadrado. Ahora resolvemos las operaciones que están indicadas. Vamos con la primera. 3a a la 4 y todo esto a la 2. Entonces, como tengo es un producto, cada factor lo debo elevar al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. A la 4 a la 2, potencia de una potencia. Multiplico los exponentes. 4 por 2, 8. Hemos resuelto la primera operación, vamos para la segunda. Ahora tengo menos 2 por 3 a la 4 por 5b a la 2. Menos 2 por 3 por 5 me da menos 30. Porque menos 2 por 3, menos 6. Y menos 6 por 5, menos 30. A la 4 por b a la 2. Hemos resuelto la segunda operación que nos quedó indicada. Vamos con la tercera. Esto más 5b a la 2, todo a la 2. Tengo un producto elevado al cuadrado. Entonces cada factor lo debo elevar al cuadrado. 5 al cuadrado, 25. Y 5 a la 2 a la 2, potencia y una potencia, multiplico los exponentes. Entonces me quedaría b a la 2 por 2, 4. b a la 4. Y hemos resuelto el problema 7 del ejercicio 63 del álgebra de Baldor. Vamos con el problema 8. En el problema 8 tenemos x a la 2 menos 1 al cuadrado. Estamos ante el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Primer término x a la 2, segundo término 1. Entonces aplicamos la teoría. Y esto sería igual a primer término al cuadrado, es decir, x al cuadrado, todo esto al cuadrado. Menos 2 veces el primer término por el segundo, es decir, menos 2x al cuadrado por 1. Más el segundo término al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado. Resolvemos las operaciones que quedaron indicadas y esto sería igual a x al cuadrado, tengo potencia de una potencia, entonces multiplico los exponentes y me quedaría x a la 2 por 2, 4, x a la 4. Ahora, menos 2 por x al cuadrado por 1, eso me daría menos 2x al cuadrado.
más y 1 al cuadrado es 1 porque es 1 por 1. Y hemos resuelto el problema 8 del ejercicio 63 del álgebra de Baldor. Recuerden que si les gustan nuestras clases se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y nunca, nunca se olviden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Y sobre todo, que el universo es un extraordinario libro, escrito con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas.